Cada año, millones de personas mueren por enfermedades relacionadas con la alimentación. Diabetes, problemas del corazón, del riñón, hígado graso, entre otras. La Organización Mundial de la Salud advierte que gran parte de estas enfermedades están relacionadas con lo que comemos. Pero hay algo mucho más profundo detrás de esto, algo que la ciencia apenas está empezando a entender. Y lo más preocupante es que casi nadie habla del verdadero problema. No se trata solamente de calorías, ni de dietas, ni de falta de ejercicio. Hay algo mucho más profundo, un pecado capital que ha pasado desapercibido y que está destruyendo no solamente nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Un desorden que parece pequeño, cotidiano o incluso normal, pero que está afectando la forma en que nos relacionamos con la comida, con el placer y con nosotros mismos. Soy Andrea Martínez de Rost, nutricionista y catequista, y en este canal aprendemos a cómo cuidar el cuerpo sin olvidar el alma. Y quédate hasta el final, porque descubrirás que hay una diferencia muy grande entre comer para vivir y vivir para comer. Hoy el mundo enfrenta un problema grande de malnutrición. Este incluye tanto la falta de alimentos como el exceso de comida. En las últimas décadas, el sobrepeso y la obesidad han aumentado en todo el mundo y están directamente relacionadas con enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas renales, enfermedades del hígado, inflamación crónica, entre otras. Pero detrás de este problema no solo hay calorías, hay una relación desordenada con la comida. Y esto no es solo teoría, como nutricionista lo veo en la consulta todo el tiempo. Personas que saben que su salud está en riesgo, pero que aún así les cuesta muchísimo cambiar su relación con la comida. Me acuerdo la historia de este hombre que tenía pancreatitis, pero gracias a Dios todo salió bien. Hicieron cirugía, lo mandaron a la casa con las recomendaciones nutricionales de que vaya progresando en la dieta. No podía comer sólidos de golpe, pero al tercer día decidió comerse una hamburguesa porque se le antojó y dijo que no le importaba. Luego de haberse comido esa hamburguesa, pasaron 1 o 2 días, regresó al hospital y falleció. He visto también pacientes con diabetes, con enfermedad renal, con problemas del corazón, que saben que ciertos alimentos les hacen daño, pero que simplemente no pueden resistirlos. Me acuerdo tanto de este paciente en el hospital que estaba por hacerse una diálisis y me decía en su cama: "Ay, doctorita, siempre me dijeron de que tenía que cuidarme con la comida, pero yo no hacía caso, igual seguía comiendo y ahora ya casi que no puedo comer nada". Es una frase muy dura, porque muestra lo difícil que puede ser cambiar nuestra relación con la comida cuando el hábito ya ha sido instalado. La ciencia ha estudiado algo llamado el food craving o antojo de comida, que hace referencia a el deseo intenso por ciertos alimentos. Y lo interesante es que muchas veces estos antojos no aparecen porque tengamos hambre, sino porque nuestro cerebro busca placer. Cuando comemos alimentos muy ricos en azúcar, en grasa o en sal, el cerebro activa su sistema de recompensas y libera dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer y la motivación. Esa dopamina no solo nos hace sentir bien, sino que refuerza el comportamiento, aumentando la probabilidad de que queramos repetirlo. Por eso muchas personas no sienten antojo de brócoli o de espinaca, sino de alimentos hipercalóricos, es decir, altos en calorías y ultraprocesados. Si este comportamiento se repite muchas veces, el cerebro aprende que esa es la forma más rápida de obtener placer. Y entonces lo que empezó como un antojo ocasional puede transformarse en un hábito automático. Incluso la comida puede transformarse en una forma de regular las emociones. Hay personas que comen para celebrar y hay otras que comen para aliviar la tristeza, la ansiedad o el estrés. Como nutricionista, veo lo que la mala alimentación le hace al cuerpo, pero como catequista, veo también lo que le hace al alma. ¿Qué dice la Iglesia acerca del comer? La tradición cristiana llama a este desorden del apetito con una palabra: gula. Ya desde el primer siglo, San Pablo habló de esto en su carta a los Filipenses, porque muchos viven
como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, que no piensan más que en las cosas de esta tierra. Y según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1865 nos dice: el pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos, lo que anteriormente llamamos un hábito automático. Pero antes de entender la gula, vale la pena entender algo acerca de cómo funciona el ser humano. Santo Tomás de Aquino, un gran santo, me atrevería a compararlo, es como el Isaac Newton o el Einstein, pero en teología y filosofía. Él explicaba que todos tenemos lo que se llama un apetito sensible. Es una inclinación natural hacia ciertos bienes para la conservación de la vida, como la comida, la bebida o la transmisión de la vida por medio de la sexualidad. Es algo bueno, así los creó Dios, pero en el ser humano este apetito no es ciego. A diferencia de los animales, nosotros no estamos obligados a seguir nuestros impulsos o nuestros instintos. Tenemos inteligencia para reconocer lo que es bueno y voluntad para decidir cómo actuar. En otras palabras, nuestros deseos están llamados a ser guiados por la razón y ordenados por la voluntad. Y cuando este orden se rompe, aparece lo que la tradición cristiana llama un desorden del apetito o gula. Santo Tomás de Aquino además nos enseña de que hay 5 formas en que la gula puede manifestarse, pero lo interesante es que la mayoría de estas tienen una explicación científica. 1. Comer demasiado. Cuando consumimos más energía de la que el cuerpo necesita, se produce un exceso calórico crónico, es decir, a largo plazo. Esto favorece obesidad, inflamación metabólica, enfermedades como diabetes, problemas del corazón y también se ha identificado como un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer. 2. Comer demasiado rápido. Esta siempre se la digo a mis pacientes: coman despacio. ¿Por qué? Porque el cuerpo se tarda aproximadamente entre unos 15 a 20 minutos para recibir las señales de saciedad. Cuando comemos demasiado rápido es mucho más fácil consumir más de lo que necesitamos. 3. Comer con demasiada ansiedad. Hoy en día sabemos que muchas personas utilizan la comida para regular emociones. Esto se conoce como la alimentación emocional y suele llevar a comer alimentos ricos en azúcares y grasas para obtener un placer inmediato. Pero aquí hay algo muy importante que entender. Las emociones no son malas. Sentir ansiedad, enojo, incluso miedo es parte de nuestra experiencia humana. El problema no es la emoción en sí, sino lo que hacemos para intentar calmarla. Muchas veces buscamos en la comida un alivio rápido para algo que en realidad está ocurriendo de manera más profunda en nuestro corazón. Y esto nos recuerda algo muy interesante que nos enseña Jesús en el Evangelio. Él nos explica que no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale del corazón del hombre. Es decir, la comida no es el problema es cuando intentamos usarla para llenar un vacío que pertenece a otra dimensión de nuestra vida. 4. Comer cosas excesivamente refinadas o lujosas. No se refiere tanto a la cantidad de la comida, sino a la actitud del corazón. Es cuando una persona ya no busca alimentarse, sino satisfacer constantemente ese deseo de placer, de refinamiento o de lujo. Es como esos artistas que suelen exigir: si no es agua de Francia, yo no voy a tomar porque yo necesito mi agua exclusiva traída de Francia. Porque el corazón empieza a buscar en la comida un tipo de satisfacción que va desplazando virtudes como la sencillez, la moderación y la gratitud. En nuestra cultura actual, eso se puede ver cuando la comida deja de ser un medio para nutrir el cuerpo y se convierte principalmente en una experiencia constante de placer. Ojo, comer rico no es pecado. El problema es cuando se convierte en el criterio principal. 5. Comer fuera del orden natural, no por necesidad biológica, sino por deseo del cuerpo. Es decir, comer cuando el cuerpo no lo necesita. Cuando desordenamos constantemente los horarios de comida o comemos sin hambre fisiológica,
alteramos señales hormonales como la insulina, la leptina o la grelina, que se encargan de regular el hambre y la saciedad. Esto puede provocar resistencia a la leptina, mayor apetito, desregulación metabólica. Es decir, el cuerpo pierde su equilibrio natural o, como yo le suelo decir a mis pacientes, se está dañando el sensor del hambre. La gula no es solo un problema del cuerpo, es un desorden del corazón. El problema no es solo qué comemos, sino cómo nos relacionamos con la comida. Y curiosamente, los santos ya intuían algo de esto hace siglos. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, otra gran santa, nos decía de que el alma tiene 3 motores: la inteligencia, la voluntad y la memoria. La inteligencia está hecha para reconocer el bien, la voluntad para elegirlo y la memoria para recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero cuando el placer se vuelve hábito, entonces estos motores empiezan a desordenarse. La inteligencia empieza a justificar lo que sabe que no es bueno, con frases como, por ejemplo, no pasa nada, una vez al año no hace daño, me lo merezco, y mi favorita, si me tengo que morir, que sea comiendo. La voluntad pierde fuerza para decir no, y la memoria, incluso la memoria del cuerpo, se acostumbra al placer inmediato. Entonces lo que comenzó como un antojo ocasional se convierte en un patrón que termina dominando nuestra vida. Los santos entendían muy bien esto. El santo Pura de Ars tiene una frase muy fuerte que dice: la gula te vuelve tan perezoso que la lujuria te alcanza. Durante siglos, la tradición de la Iglesia ha advertido que cuando el cuerpo pierde el dominio sobre el apetito, otras áreas de la vida también empiezan a desordenarse. Mi papi, que también es catequista, me dijo una frase que él escuchó hace años y que se me quedó grabada: los placeres de la mesa anteceden los placeres de la cama. Y no es una idea nueva. San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino y muchos otros santos advertían que cuando uno pierde el dominio al apetito, este abre la puerta hacia otros pecados. De hecho, a lo largo de la historia, la gula ha pasado casi desapercibida en comparación a otros pecados, especialmente los relacionados a la pureza y la castidad. Pero esto no quiere decir que sea menos peligrosa. Basta recordar que en muchas culturas antiguas existían las comilonas, con excesos de comida y bebida, y que por lo general terminaban con muchos desórdenes morales más graves. Bueno, incluso hoy en día, las borracheras básicamente mantienen ese mismo concepto. Por eso la tradición cristiana siempre ha insistido tanto en el dominio del apetito, porque cuando el cuerpo pierde el dominio en algo tan básico como la comida y la bebida, otras áreas de la vida también comienzan a desordenarse. Pero este es un tema que veremos con más profundidad en otro video. Por eso, el ayuno y la disciplina no son solo prácticas religiosas, son una forma de recuperar la libertad del alma. Por eso, la Iglesia insiste tanto en vivir esto y sobre todo con más intensidad durante el tiempo de Cuaresma. Hay una idea de San Juan Pablo II que conecta muy bien con esto. La libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en tener la capacidad de hacer lo que debemos. Porque cuando el cuerpo domina al alma, perdemos la libertad y nos volvemos esclavos de nuestras pasiones. Pero hay algo mucho más profundo que he aprendido en consulta. Yo, como nutricionista, necesito saber cuál es la raíz de por qué estás comiendo eso. Entonces yo suelo preguntarle a mis pacientes cómo estás comiendo y por qué comes eso. Pero lo fascinante es que ellos no solo me describen alimentos, me cuentan su historia, al punto de que muchos de mis pacientes han llorado conmigo en la consulta. Porque detrás de lo que comen casi siempre hay un motivo: estrés, ansiedad, tristeza, nostalgia o simplemente sufrimiento. Y entonces uno se da cuenta de algo muy importante. Muchas veces no estamos tratando de llenar el estómago, estamos tratando de llenar el corazón. En consulta me he dado cuenta de que el problema en sí no es la comida, sino el sufrimiento que estamos tratando de calmar con lo que comemos. Por eso, para sanar nuestra relación con la comida,
requerimos acompañamiento profesional y espiritual, pero también requerimos comprensión y tiempo. El problema es que intentamos llenar ese vacío con cosas que jamás podrán llenarlo de todo. El corazón humano tiene un profundo deseo de plenitud, tiene hambre de infinito. Y cuando intentamos llenar ese espacio con comida, con placer o con distracciones, tarde o temprano nos damos cuenta de que no es suficiente y ninguna comida, ningún placer, ninguna distracción puede sustituir lo que solamente Dios puede dar. Como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Porque el corazón humano fue hecho para algo mucho más grande. Y esta es una lucha que la tenemos todos. Es una lucha física, pero también espiritual. Y muchas veces pensamos que todo depende de nuestra fuerza de voluntad. Pero la realidad es que sin Dios no podemos vencer completamente estas luchas. Necesitamos su gracia, porque la gracia de Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos transforma el corazón y nos da la fuerza para ordenar nuestros deseos. Dios nos ama y quiere nuestro bien, y Él sabe que cuando nos salimos de los límites que Él ha puesto, nuestras acciones también traen consecuencias reales para nuestra vida y para nuestro cuerpo, que es parte del don que Dios nos ha dado. San Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No solo somos espíritu, ni solo somos materia, somos cuerpo y espíritu. Por eso, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo también va a afectar nuestra vida espiritual, y todo lo que pasa en nuestra vida espiritual también va a afectar a nuestro cuerpo. El pecado desordena la naturaleza, el bien que Dios creó para nosotros, y es por eso que es una ofensa contra su amor. Santo Tomás enseña que la gracia no destruye nuestra naturaleza humana, sino que la sana y la eleva. Por eso la solución no es simplemente una dieta más estricta, y tampoco a nivel científico, porque así no funciona. La verdadera pregunta es, ¿qué está ocupando el lugar central en nuestra vida? Porque cuando aprendemos a dominar nuestros deseos, el cuerpo deja de dominar al alma y empezamos a vivir con verdadera libertad. Y entonces aprendemos algo muy importante: ni la comida es el enemigo, ni las emociones son el problema. El verdadero desafío está en aprender a ordenar nuestro corazón. La diferencia entre comer para vivir y vivir para comer es aprender a ordenar nuestros deseos. ¿Y tú alguna vez te has preguntado si estás comiendo para vivir o viviendo para comer? Me encantaría leerte en los comentarios. Si quieres seguir reflexionando sobre estos temas, aprender a cómo cuidar el cuerpo sin olvidar el alma, y si este tipo de conversaciones te hacen ver la salud desde una perspectiva más profunda, te invito a suscribirte para que sigamos aprendiendo juntos. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Tal vez pueda ser parte de su proceso de transformación, de conversión y de salud. Soy Andrea Martínez de Rost, nutricionista para nutrir el cuerpo y catequista para nutrir las almas. Gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo. Dios te bendiga. Bye.